Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Luis Campos Medina. Soy académico del Instituto de la Vivienda de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y tengo el agrado el día de hoy de presentarles este conversatorio titulado Sitios de memoria en la emergencia, el patrimonio de los derechos humanos durante el estallido social y la pandemia. Para este conversatorio nos acompañan tres expositoras. En primer lugar, Chaira Sepúlveda, del directorio de la Corporación 3 y 4 Álamos, ex prisionera política. Nos acompaña también Karen Sea, del equipo de coordinación de la red de sitios de memoria. Y finalmente nos acompaña también Catherine Moya, dirigente de la Corporación 3 y 4 Álamos. Hay que señalar que este conversatorio hace parte del proyecto financiado por el Fondo Nacional del Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2020, folio 53-53-26, coordinado por Catherine. Para mí es verdaderamente un agrado, creo que es una instancia necesaria, dada las fechas en las que nos estamos aproximando y la relevancia que ha tenido todo lo que se ha denominado estallido social en cuanto a la memoria y al patrimonio finalmente. Entonces, les quiero invitar a escuchar la presentación que comenzará dándonos Karen, ¿sí? A quien le doy la palabra. Bienvenida Karen, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y Hola adelante, Luis, por favor. hola Catherine, hola Chaira y hola Claudia y Daniel que están ahí tras bambalinas. No los ven, pero hacen posible la transmisión del conversatorio. Parto también agradeciendo esta invitación para quienes trabajamos en sitios de memoria y que trabajamos agrupados en la red de sitios. Es importante tener estos encuentros con otras instancias, como en este caso con la academia, porque sabemos que el tema es tan relevante y es tan grande que requiere de este trabajo colaborativo con otras instituciones. Es importante instalar esto de que el tema de la memoria, la verdad y la justicia son demandas o debieran ser demandas de la sociedad en su conjunto. Y para eso tenemos que salir de los sitios de memoria, trabajar colaborativamente con organizaciones de la sociedad civil, con, bueno, la universidad sin duda, además la Universidad de Chile, que es alma mater de todas las que estamos aquí presentes, es fundamental en ese trabajo, tiene que ver con el proyecto de universidad también, así que agradezco y celebro la instancia. Como tenemos 5 minutos, los que tengo que contar o dar cuenta de la historia y también del trabajo que realizamos como red de sitios de memoria, lo primero es señalar que esta red surge a mediados del 2010 con aquellos sitios de memoria que habían sido recuperados en ese momento y que comienzan a agruparse para levantar una serie de demandas que son transversales. Lo primero, entonces, también es señalar que los sitios de memoria son ex lugares, ex recintos de represión utilizados por la dictadura cívico-militar como lugares de tortura, de represión, de relegamiento, también espacios donde se ocultaron cuerpos de quienes fueron asesinados y se buscó hacer desaparecer. Y todos estos espacios, tras el fin de la dictadura, comienzan una serie de iniciativas desde la sociedad civil, eso es muy importante, no es una política de Estado, es una demanda de las propias organizaciones de derechos humanos, exprisioneros políticos, exprisioneras políticas, familiares, amigos, vecinos, que inician estos procesos de recuperar, marcando los espacios. El primer sitio con estas características en ser recuperado no solo en Chile, sino que también en América Latina, es la Villa Grimaldi. Y la Villa Grimaldi da cuenta de cómo se dan o cómo se llevan adelante estos procesos. Se empiezan a marcar, a hacer actividades afuera, velatones, se cuelgan fotografías. También hay muchas actividades vinculadas con el arte, música, caminatas también desde Tobalaba hacia la Villa Grimaldi con la idea de marcar lo que había ocurrido en este lugar como una forma de denunciar también. Y con una pregunta que sigue siendo, a pesar de 47 años, sigue estando en el centro, que es dónde están aquellas compañeras y compañeros que fueron detenidos, secuestrados,
torturados, asesinados y hechos desaparecer. Y en esa línea se empiezan a generar este movimiento de la sociedad civil que busca recuperar y preservar esos lugares. Y ahí también surgen las preguntas tras la recuperación: ¿qué hacer en un lugar como la Villa Grimaldi? ¿Qué hacer con lugares que fueron lugares de horror, de tortura, de muerte, de desaparición, y que hoy se recuperan con la intención de dar cuenta de ese pasado, pero también con la intención de trabajar por que esto no volviera a ocurrir? Sabemos que ese es un desafío utópico, porque hoy mismo hemos visto cómo se vuelven a violar los derechos humanos de forma sistemática en manos del Estado, y hay, por lo tanto, otros lugares que nosotros hemos dado esta discusión dentro de la red y pensamos que también se puede aplicar la categoría de sitio de memoria, que en su origen está asociada a los lugares utilizados para violar los derechos humanos entre el 73 y el 90. Y hoy también conocemos otros lugares. Uno se pregunta, lo hemos conversado en otros espacios también, si antes del 18 incluso, el lugar donde fue asesinado Camilo Catrillanca pudiera ser también un sitio de memoria. La Plaza de la Dignidad, el Metro Baquedano, si se comprobara lo que ahí se ha dicho que tiene que ver con un lugar de tortura y de violencia policial. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que este trabajo de los sitios de memoria histórico, que se inicia, como dije, en los 90, hoy también entrega algunas claves o nos muestra un camino posible para recuperar y preservar aquellos espacios que dan cuenta de la represión política y la violencia de Estado en democracia, hoy desde el 18 de octubre. Volviendo también a algo muy pequeño sobre los sitios, tiene que ver con que en principio los sitios están agrupados principalmente en Santiago, pero también hay sitios que se recuperan a lo largo del país. En el norte, en el sur están las fosas de Pisagua en su conjunto, también la cárcel de Pisagua hay un proceso ahí para recuperarla. Hay lugares, está en el Tume, bien al interior está el Egaña 60 en el sur. Entonces hay una serie de iniciativas que están hoy en curso y que se van sumando a estos lugares que fueron los iniciales, y que también es importante decir que hay una estrategia que han utilizado las organizaciones para preservar estos espacios que tiene que ver con la declaratoria de Monumento Nacional, que si bien no resuelve la preservación, porque sabemos cómo se cuida el patrimonio y que hay una predilección por un tipo de patrimonio en Chile, sí fue una apuesta por obligar al Estado a entregar a estos sitios una categoría que no existía. Solicitar esta declaratoria de lugares de memoria, no existe la categoría de sitio de memoria, pero de todas maneras las organizaciones solicitan su preservación porque era importante para dar cuenta de lo que había ocurrido, de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar en Chile. Y eso, las primeras iniciativas son del 96, y hoy en día vemos que son más de 40 los sitios que han sido declarados monumento nacional, incluido en el Tume, que fue, no sé si recuerdan, pero fue una declaratoria que se trató de revertir por sectores de la derecha. Sin embargo, y ahí es importante este vínculo que hablamos con la sociedad civil, salieron sectores desde distintos espacios, también universitarios, a defender la importancia de proteger esos espacios, de seguir adelante con la declaratoria, y finalmente eso fue más el trabajo de la organización de Neltum y las organizaciones de derechos humanos lo que posibilitó que no se revertiera una declaratoria tan relevante. No sé si me pasé o voy bien, porque estoy así. Y también señalar que como sitios de memoria hemos estado en la discusión también que se vincula con la necesidad de tener una ley de sitios de memoria, porque como ya dije, hoy en día todo lo que se ha avanzado en materia de verdad, justicia, memoria, reparación, ha sido gracias a las organizaciones de la sociedad civil. El Estado más bien reacciona frente a demandas de las organizaciones, pero no cumple con ninguno de los compromisos o recomendaciones que se han hecho en los informes de verdad,
que se han hecho también desde organismos internacionales en materia de lo que se conoce como justicia transicional, nombre que no nos gusta, pero bueno, así se llama ese término. Nosotros hablamos de postdictadura hace varios años, y esa ley busca precisamente instalar la relevancia de los sitios como una herramienta fundamental para avanzar en los procesos de democratización de los países que viven estos periodos de violencia estatal y de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y también asociar esta ley con un financiamiento que permita la preservación de estos lugares, porque en Chile tú, claro, lo puedes recuperar, marcar, etcétera, pero no hay financiamiento desde el Estado para todos los sitios de memoria. Cada sitio tiene que pelear su financiamiento, y así algunos han conseguido tener financiamiento, pero muchos otros, como vamos a ver, me imagino yo con Chaira, viven de la autogestión y así se mantienen. Y aún así, con esa precariedad, los sitios han logrado avanzar en declaratorias, en publicaciones, en material de difusión, en trabajo con jóvenes, en todas las líneas de acción que han definido los sitios, pero que sin embargo realizan con muy escaso y en muy poquitos casos apoyo estatal. Entonces esta ley busca equiparar y equilibrar ese trabajo para posibilitar que todos los sitios puedan desarrollar las líneas de acción que les permiten transmitir la memoria de ese lugar, vincularse con las nuevas generaciones. Los sitios de memoria tienen como en su base, su como fundamento es el vínculo entre pasado y presente. Es decir, contar la historia de lo que ocurrió en 3 y 4 Álamos, en Londres 38, en La Venda, pero en el Estadio Nacional, en el Estadio Víctor Jara, pero también dar cuenta de lo que ocurre hoy, tanto con las violaciones a los derechos humanos de la dictadura, en materia de verdad y justicia, por ejemplo, pero también con lo que ocurre hoy en materia de violaciones a los derechos humanos y de respeto por los derechos humanos. Y evidentemente, desde el 18 de octubre, ese vínculo se hizo más patente aún, porque también de alguna manera los sitios se vieron interpelados por este contexto político y social, y muchos de ellos se involucraron siendo puntos de salud, apoyando a las prisioneras y prisioneros políticos, armando piquetes de derechos humanos para ir a las comisarías y ayudar a los jóvenes, por ejemplo, que primera vez que estaban viviendo lo que significaba la represión sistemática del Estado. Y yo creo que eso es un punto importante, porque si bien las organizaciones hemos hecho un trabajo importante para educar en derechos humanos, para instalar la idea de que un país que vive en impunidad está condenado a repetir esas violaciones a los derechos humanos, es lo que se vio desde el 18 de octubre. Y nosotras siempre lo estábamos diciendo como organizaciones, porque era tan importante poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura. Y bueno, ahora vemos las consecuencias, porque vemos que hay una policía militarizada que funciona impunemente, que sabe lo que tiene que hacer para ocultar, para hacer montajes, etcétera. Y como organizaciones, como sitios de memoria, varios se han enfocado en poner también a disposición ese conocimiento, o sea, qué hacer en las detenciones. Era importante, las compañeras de Chena se iban a poner en las comisarías para preguntarle a los estudiantes qué había pasado, levantar esa información paralela, porque, como sabemos, siempre se oculta. Y en ese sentido los sitios han tenido, varios de ellos, no todos, pero varios, un rol bastante activo en relación a apoyar las demandas sociales también que surgen en el contexto de la revuelta social del 18. Y lo último que voy a contar es un caso que es en el TUME, el Centro de Cultura y Memoria en el TUME. Nos contaban la semana pasada en otra mesa que ellos, claro, estaban no en el centro, no estaban en Santiago, pero sí, evidentemente en el contexto del 18 quisieron sumarse. En el TUM es compleja la manifestación porque está todo en manos de un privado, que es el dueño de Willow Willow, entonces siempre hay muchas amenazas respecto a la posibilidad de manifestarse o no, porque puedes perder el trabajo, etc. Y lo que ellos hicieron fue talleres para bordar bolsos, reunir recursos, y esa plata la depositaron apoyando casos de víctimas de trauma ocular, como Gustavo Gatica, o casos también en la 9ª región. Entonces creo que esas son las iniciativas que se están realizando todavía en Antofagasta. Es un
un sitio de memoria que no ha sido recuperado, sin embargo, es una organización bastante activa que está luchando por esa recuperación y que tiene un trabajo concreto y directo con los jóvenes que viven la prisión política hoy producto de la revuelta del 18 de octubre, acompañando, aconsejando, y esas son algunas de las iniciativas que se han desarrollado en el marco de la revuelta y que me parecía importante dar a conocer acá y de las que podemos seguir discutiendo y conversando luego con Chaira y con Catherine, bueno, y con Luis. Gracias, Karen. Muchas gracias por tu presentación. Ya tenemos algunas preguntas que empiezan a aparecer en el chat, lo cual es muy interesante. Las voy a ir preparando para la instancia de conversación que vamos a tener luego de las 3 presentaciones, pero ya tomo nota de ellos. Le doy la palabra ahora a continuación a Chaira Sepúlveda. Ojalá mantenernos en el tiempo para que quede espacio para las preguntas y el diálogo, ¿no? Gracias. Está silenciada, Chaira. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante también darnos a conocer por la característica que tiene el ex centro de prisioneros políticos y también centro de secuestro de 3 y 4 Álamos. 3 y 4 Álamos se formó, fue abierto por el gobierno, el CENDET, que era el Centro de los Detenidos, la Secretaría de Detenidos, en el año 1974, y está constituido por pabellones de 3 Álamos y el pabellón que nosotros llamamos de 4 Álamos, que pertenecía a la DINA. Esto está en la comuna de San Joaquín, al norte departamental. Para que tengan una idea departamental con Vicuña Maquena, ahí se puede ver perfectamente bien. Entonces, este centro tiene la característica de que estaba constituido por un pabellón clandestino que pertenecía a la DINA, donde ahí permanecían o traían a los detenidos sin estar reconocidos como detenidos. Venían de los centros de tortura, de Villa Grimaldi, de distintos lugares, incluso de Colonia Dignidad, y en ese lugar tenían, digamos, como no estaban reconocidos, podían seguir nuevamente ser llevados a los centros de tortura, o bien hechos desaparecer también. De ahí tenemos nosotros una cantidad de más de 50 detenidos y detenidas que fueron hechos desaparecer. Los otros centros estaban, digamos, los otros pabellones estaban, ya los detenidos pasábamos a lo que llamamos libre plática, es decir, estaban reconocidos por el Estado y ya tenían derecho a visitas, a tener talleres y todo eso. Las mujeres estuvieron en un comienzo en el pabellón número 1, que es el primero a la izquierda. Luego, como hubo tanta cantidad de detenidos, se construyó lo que está a la derecha, ese cuadrilátero, que es en material ligero, era hecho en material ligero, con pequeñas piezas que tenían 6 camas, en 2 camarotes de 3 pisos. Y al medio un terraplén en que se podían hacer actividades, estaba la formación, estaba, digamos, los talleres se podían realizar ahí, también se podía comer. Y en esos lugares, como digo, teníamos derecho a visita. Después se cerró el año 77 con los últimos detenidos, porque está constituido también, se me olvidaba, de una casa de administración, que nosotros le llamamos la casona, y que donde estaba la comandancia, y en el segundo piso había detenidos que eran dirigentes de la Unidad Popular Detenidos, entonces que esperaban, que habían sido traídos de otros campos de concentración y esperaban ser expulsados desde ahí. Bueno, el 77 se cierra y aproximadamente a comienzos del año 80, estando en manos de Sename, o sea, pasa a manos de Sename, estaba en manos del Ministerio de Justicia, pasa a manos de Sename, y ahí una de las contradicciones más espantosas de todos estos gobiernos, pero además de los gobiernos en el año 90, los gobiernos de la concertación, en el año 92, instala ahí un centro de internación provisoria. La concertación, digamos, en el año 92,
inaugura este centro de detención de jóvenes infractores de ley. Una de las contradicciones más espantosas de lo que se llamaba la democracia, ¿no? Porque de verdad instalar en los mismos pabellones donde habíamos estado presos, habían sufrido maltrato y todo, estaban ahí los jóvenes, están ahí todavía los jóvenes infractores de ley. Se destruyó todo lo que era al lado derecho, la barraca que nosotros le llamábamos de material ligero de las mujeres, y se instalaron ahí otras casas de detención y talleres también tienen ahí los jóvenes. Bueno, la Corporación 3 y 4 Álamos se formó justamente con ex detenidos, con vecinos y vecinas, con y gente interesada por los derechos humanos en el año 2007. Y lo primero que se hizo, como ya lo decía Karen, era que la gente identificara ese lugar. Entonces se ponían, porque claro, todos los vecinos lo conocían prácticamente desde que era centro de detención de menores, pero no sabían, muchos de ellos no sabían el pasado que había tenido ese lugar. Entonces empezaron a hacerse velatones para el 11 de septiembre, en fin. La corporación se inaugura en el año 2007 y presenta el primer expediente para que sea reconocido como monumento nacional en calidad de monumento histórico en el año 2009. Y se consigue las declaratorias por etapa, primero el 2012, que es la casona esta que ustedes ven aquí de administración, y luego los pabellones. En el año 2017 ya terminamos todo. Ahora, para visibilizar, para hacernos presente como organización, tenemos distintas actividades. Ahí tenemos marcado con unas palomas que están ahí a la entrada, al lado fuera en la calle, pero se han hecho actividades de conmemoración. En los sitios hacemos, digamos, se conmemora el 8 de marzo en la calle, el Día de los Detenidos Desaparecidos, colocamos fotos de los detenidos desaparecidos del centro de Cuatro Álamos, y una actividad muy importante es un encuentro que se hace anualmente en enero, a fines de enero, para juntar, digamos, para que nos encontremos los ex detenidos y detenidas, sus familiares, la comunidad, y ya se ha hecho, digamos, juntamos unas 200 personas, viene gente de provincia, vienen compañeras y compañeros que están en el extranjero cuando vienen a visitar a su familia, nos juntamos en esa fecha. Es una actividad artístico-cultural. Por otra parte, también se hicimos, junto con la Corporación Cultural de San Joaquín, un mural que da toda la vuelta, digamos, de donde está el centro de detenidos. Para nosotros esto fue muy importante porque nosotros tenemos bastante contacto con la comunidad de San Joaquín. Y así se vio, por ejemplo, que para la revuelta social, bueno, al comienzo como corporación fuimos a las manifestaciones y marchas con la red de sitio y todo en la Alameda, pero después nos dimos cuenta que también teníamos un sitio ahí, nos esperaban en las manifestaciones locales que se hacían. Y también el centro del Sename recibió a muchachos de la revuelta. De hecho, todavía está ahí Benjamín, un muchacho de 17 años, que está acusado de la quema del metro Pedreros, sin tener mayores antecedentes, antecedentes de verdad por la acusación, y arriesga más de 10 años de cárcel. Está ahí, nosotros nos hemos contactado con sus familiares, al comienzo les ayudamos para llevarles, digamos, alimentos a las familias, porque estaban en un estado de absoluta inmovilidad, tratando de encontrar a los muchachos. Hemos estado en contacto, y para la pandemia, también, bueno, a los muchachos en general del Sename, pero también pensando en nuestros chicos, le llevamos mascarillas y material de desinfección. Estamos también apoyando las ollas comunes, así que tenemos una actividad ahí permanente. En el tiempo también, como digo, de la revuelta,
manteníamos contacto con abogados del NDH, con abogados de CODEPU, para tratar también de ubicar a los niños que tomaban presos en el sector. Bueno, y así es como nosotros seguimos batallando y luchando para recuperar este sitio, para poder transformarlo en un sitio de memoria, de promoción de los derechos humanos y también de participación de la comunidad, porque ya estamos bien insertados en la comunidad. Para no seguir pasándome, después quedo para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Chaira. Aparecen nuevas preguntas, ¿cierto? En el chat tenemos algunas más. A continuación le doy la palabra a Catherine para que haga la tercera intervención de este conversatorio. Adelante, Catherine. Gracias. Bueno, también agradezco el espacio, agradezco que la facultad se haya motivado a tener este encuentro a puertas de un aniversario de la revuelta social. Bueno, ya las compañeras han hablado bastantes temas con respecto a lo que fue el 18 de octubre en relación a estos sitios de memoria, y yo quería hacer como una especie de marco general en función de lo que sucedió con la revuelta de estos espacios y cómo ha ido teniendo relación con este patrimonio de los derechos humanos. Entonces, lo que yo visualizo en términos generales es que, bueno, como han comentado, tras la revuelta social, lo que ocurrió es que sucedieron nuevas graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos, pero también se reactivó una lucha histórica, y eso me parece que no lo mencionan tanto, sobre todo en los medios generales, y eso creo que es súper importante de destacar. Y cuando conversamos dentro de las organizaciones qué significa esto, ocurre como un sentimiento que es como encontrado. Por un lado, una desesperanza, porque se vuelven a cometer los mismos errores de la dictadura, pero por otro lado una esperanza, porque ven en las nuevas generaciones la continuidad de aquello que ellos estuvieron viendo en su tiempo antes de la dictadura, y por lo cual fueron muchos condenados a ser prisioneros y prisioneras políticas. Entonces, las manifestaciones hasta hoy se dan una dinámica súper contradictoria. Por un lado, un pueblo organizado intentando llevar a cabo la lucha, y por otro lado, la represión in situ, como estas dos esferas y fuerzas que están ahí todo el tiempo. Y bueno, esta es una foto que tomé en un momento pasando por la calle, y a mí me impactó mucho porque estaba intentando tomar la foto al muro, porque me gustó mucho el rayado, y de pronto aparece fuerzas especiales y dicen, ay, ¿puedo pasar? ¿Puedo? No hay problema en que tomen la foto y aparezca yo, y casi como en un tono burlesco, cuando ya habían estado sucediendo cosas bastante graves, y eso se ha ido como sucediendo durante todo este tiempo, un poco, ¿no? Un poco por lo que decía la Karen en algún momento, como esta impunidad que hace que en realidad ya no haya pudor al respecto. Entonces, ¿qué vemos en términos generales? Tenemos este patrimonio de los derechos humanos, están los sitios de memoria, también hay memoriales, no todas las organizaciones se agrupan en torno a sitios donde ocurrieron violaciones de derechos humanos precisamente, pero tal como decía la Karen, estas nacen de organizaciones, y yo creo que eso es fundamental y que explica bastante de lo que está sucediendo hoy. O sea, el Estado jamás se hizo cargo de esto. Y dentro de su búsqueda, como si lo vemos entre comillas dentro de los valores de estos espacios, están nunca más, pero en realidad esto es una labor que debería hacer el Estado. Las organizaciones lo hacen porque en realidad nadie más lo está promoviendo de una manera seria. Y por lo mismo, un rol importante en educación en derechos humanos. Y por supuesto, reivindicar un proyecto político truncado, eso es súper importante. Es decir, no solamente hablar de lo que sucedió a las personas que estuvieron en estos espacios, sino que también decir, ellos estuvieron en este lugar por su calidad de prisionero o prisionera política, es decir, por sus ideales y por el partido al cual ellos pertenecían. Y también la memoria como un derecho, es decir, hay que recordar, tenemos que seguir con esto hasta el fin de los días, sobre todo porque no hay ni verdad ni justicia. Entonces, tenemos el 18 de octubre, una revuelta social, y vemos como que hay similitudes al respecto. También nace de la ciudadanía, no tiene una lógica organizada desde los partidos, los derechos humanos son nuevamente vulnerados, lo que es súper traumático. Mucha gente que no habiendo tenido relación con estos sitios de memoria sentía como que estaba reviviendo un poco la dictadura, sobre todo cuando los militares salieron a la calle,
Estamos en una situación de impunidad histórica, eso es súper importante para entender por qué ocurre esto hoy en día. Un negacionismo que lo que uno observa es que ha ido como al alza en el último tiempo, y uno de los temas más importantes es que esta revuelta social se levanta en función de una lucha por la dignidad, y esa dignidad son derechos humanos sociales y económicos. Es decir, hay una directa relación con lo que este patrimonio de derechos humanos estaba intentando levantar desde hace mucho tiempo. Y con respecto a la pandemia, en realidad lo que vemos no es muy distinto a lo que pasó con la revuelta. El elemento fundamental de la pandemia es que solamente hay distanciamiento físico. Por lo tanto, solamente se ha limitado como el ejercicio político en la realidad, donde le hemos tenido que volcar esta virtualidad en la que estamos todos ahora inmersos. Pero siguen habiendo estos derechos humanos vulnerados ahora por el tema de salud, una especie de neoimpunidad donde las víctimas de estallido ocular o violencia policial se mantienen ahí sin ninguna medida ni siquiera para ayudarnos en términos de salud. Son temas que han ido costeando entre ellos a través de ayuda de comunidades, etc. Un negacionismo que se ha intentado regular, pero ocurre todo lo contrario. En Chile, como al parecer hablar de dictadura es algo muy normal, e incluso aparecen columnas de opinión como si fuera parte de una libertad de expresión súper cotidiana. Se mantiene una lucha por la dignidad, es decir, aparecieron consignas por el hambre, por ejemplo, como un elemento importante, sobre todo al inicio, y lo que lo vincula aún más con el tema de la revuelta es que esos problemas que se manifestaron a partir del 18 de octubre se han agudizado. Por lo tanto, en realidad la pandemia es una continuidad, no es un límite. Entonces yo quería mostrar estos elementos como base para poder empezar ya a tener una conversación y dejarla como en un marco general. Muchas gracias, Catherine. Damos entonces espacio a las preguntas y a los comentarios que tenga nuestras y nuestros auditores en este instante. Por el momento les puedo comentar que ya hay algunas preguntas, se las voy a leer. En primer lugar, María Soledad Díaz, que nos pregunta: ¿qué opina la red de sitios de memoria sobre la iniciativa de una ley de patrimonio que está liderando este gobierno? Otra pregunta, les voy a plantear estas tres primeras, ¿cierto? A ver si las responden, y luego pasamos a otra serie de preguntas. En segundo lugar, Raúl Holguín nos indica si acaso es posible que los sitios de memoria reactualicen sus guiones y exposiciones con el proceso social y político desencadenado post-18 de octubre. Y en tercer lugar, Patrimonios Loncomilla pregunta: ¿cómo una agrupación puede asociarse a la red de sitios de memoria? No sé quién le gustaría comenzar respondiendo a estas tres interrogantes. ¿Chaira? Sí, Karen. adelante, por favor. Karen, yo creo que tú... Bueno, mira, yo voy a hablar algo muy en general sobre lo que pensamos de la ley de patrimonio que está, digamos, impulsada por el gobierno. Esta ley salió en realidad sin absolutamente ninguna participación de las organizaciones que deberían considerarse para lo que son del patrimonio. Por ejemplo, no considera a los pueblos originarios, no considera tampoco ni a los sitios de memoria, ni a las organizaciones del Ministerio de la Cultura, las Artes y Patrimonio. Hay organizaciones que además forman parte de los lugares, digamos, donde hay ¿cómo se llama esto? Los barrios patrimoniales tampoco. Entonces, de verdad, nosotros hemos tratado de conversar esto en el Parlamento, hemos ido muchas veces para tratar de abrir un espacio de verdad de diálogo, porque esto partió como un bloque así y a imponerse. Hemos tratado muchas veces de ampliar esto, le hemos pedido que haga la consulta de acuerdo al artículo 169 de la OIT, etc. O sea, tenemos muchas inquietudes, porque además incluso abre los sitios de memoria, pero de una forma muy general. Por otra parte, no se habla de un financiamiento, etc. Es decir,
Nosotros no estamos de acuerdo con esa ley de patrimonio. Yo espero que Karen tiene también algunas opiniones sobre esto y sobre las otras cosas que se han dicho. ¿Puedo complementar yo antes? Quería agregar una cosita pequeña, porque sé que Karen tiene ahí una opinión súper extendida. Que además de lo que dice Chaira, como de que en su origen sea antidemocrática, lo que propone también es quitarle algún parte del pequeño poder que ya tenía la gente con respecto a las solicitudes declaratorias, por ejemplo, que tienen que estar basadas en un inventario preestablecido por los organismos técnicos asociados a patrimonio. Y parece que también, de lo que yo recuerdo, es que tenía una parte donde al haber una declaratoria el propietario podía como decir que estaba en contra y esa declaratoria como al final se desafectaba. Y eso es súper importante para los sitios de memoria. Muchos de ellos están en manos de la Armada, de privados, y eso ha frenado mucho la recuperación de esos espacios. Entonces al final también tiene como mecanismos propuestos dentro de la ley que son súper malos en términos como del empoderamiento de la ciudadanía en el patrimonio que le pertenece finalmente. Gracias, Catherine. Gracias, Chaira. Karen, parece que tú tienes la opinión ahí. No, es que tengo que decir que yo aquí, claro, estoy en representación de la red, pero tanto Chaira como Catherine son parte también de la red, y como red de sitios creo que una de las cosas relevantes es que hay un conocimiento común de los sitios en relación a los temas, entonces no es que concentremos algunas, en este caso la coordinación es una coordinación que solo busca facilitar el trabajo, pero hay un trabajo bastante colaborativo y paritario en la red de sitios. Entonces, lo que ha dicho Chaira y lo que ha dicho Catherine es los principales puntos, son los principales puntos que como red de sitios hemos levantado para impugnar esta ley de patrimonio que, bueno, no es tan lejana como se ha trabajado desde el Estado en relación a los sitios, porque nunca hemos sido considerados, siempre se nos invita o al final o para salir en la foto y validar ciertas prácticas o iniciativas, pero sin embargo nunca estamos presentes en todo el proceso, no se nos pregunta cuál es nuestra experiencia, que es, o sea, si hay alguien que tiene experiencia en sitios de memoria, en Chile son solamente los sitios de memoria, porque no hay un lugar en el que tú, no sé, ellos hayan aprendido a trabajar, sino que lo que sabemos es la experiencia de los propios sitios en Chile, en América Latina, en Argentina, Uruguay. Entonces, creo que esa experiencia que tenemos los sitios, constantemente el Estado la pasa por alto, nos ve como una cosa anecdótica y generan este tipo de iniciativas donde hay una ley de patrimonio que va a afectar directamente a los sitios de memoria, sin embargo, no fuimos consultados ni por algo tan mínimo y básico como la definición de sitio de memoria. Nosotros como red hemos trabajado en una definición a partir de nuestra experiencia, pero también con normativas internacionales en relación a derechos humanos, sin embargo, no se nos preguntó cuál era, por ejemplo, la definición más apropiada que se iba a incorporar en esa ley. Son cosas así de básicas que demuestran cuáles son las formas y las prácticas que ha tenido el Estado en relación a los sitios de memoria. Y como dice Katy, es preocupante la posibilidad que da de revertir declaratorias. No tiene ni un sentido poder, por una parte, declarar, pero al mismo tiempo, por motivos que, no nos engañemos, siempre son políticos en relación a los sitios de memoria. Económicos. Y económicos. Desde el principio los lugares de memoria se trataron de destruir. La Villa Grimaldi fue destruida para construir un conjunto habitacional y lo que se buscaba era, por una parte, como decía Chaira, tenía un ítem económico, pero también evidentemente buscaba hacer desaparecer esos lugares, borrarlos. Londres 38, le cambiaron el número, fue utilizado por el Instituto Higginiano, o sea, es una práctica de los estados borrar la prueba finalmente, porque los sitios de memoria, si tienen algo muy relevante y que se ha empezado a trabajar en el último tiempo, es que son una prueba judicial también. No es solo un lugar de memoria para conmemorar, tiene una arista judicial relevante, lo vemos con el Estadio Víctor Jara, por ejemplo, que es fundamental y que con mayor razón demuestra lo relevante que es preservar esos lugares, entregar financiamiento, y nosotros creemos que esta ley, una vez más, al no ser trabajada con las organizaciones, es insuficiente y no da cuenta de la complejidad de los espacios, del trabajo autónomo que debemos tener, porque yo creo que hay dos cosas, y no solo en relación a la ley, sino que en general
en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil organizada, que tiene que ver con que el Estado tiene obligaciones que tiene que cumplir, independiente del trabajo que nosotros realicemos, que puede tener otras características. Quienes trabajan en los sitios de memoria son ex militantes y vieron la prisión política, son luchadores sociales, son personas evidentemente políticas, también las nuevas generaciones que se han ido sumando, y tienen este como deber de memoria, que es recuperar, rescatar, contar lo que ocurrió, es un objetivo nuestro. Independiente de ese objetivo, el Estado tiene la obligación de preservar lugares y entregar todas las, o cubrir todas las demandas que los sitios necesitemos para poder llevar adelante nuestra iniciativa. No necesitamos que el Estado nos diga qué hacer en un lugar de memoria. Sí necesitamos que nos ayude a ejecutar el trabajo que nosotros hemos venido desarrollando durante muchos años en los distintos sitios en Chile. Y los sitios de memoria incorporan también, sin duda, los memoriales que hay a lo largo del país y que han sido levantados desde las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Entonces, Perdón, es que quería hacer una observación también, porque hay Chaira. dos cosas, hay una pregunta. Primero que nada, lo otro que nosotros pensamos que esta ley de patrimonio que la hemos analizado, es que tiene un gran peligro que los consejos, el consejo como el Consejo Monumento, los consejos están formados en su mayoría, van a haber consejos regionales, están formados en su mayoría por personalidades del Ejecutivo, por personas nombradas por el Ejecutivo. Lo que es un peligro, nosotros sabemos hoy día, un peligro para el patrimonio en general, no solo para los sitios de memoria. ¿Por qué? Porque resulta que sabemos la connivencia que hay entre los gobiernos y las constructoras, las empresas, en fin, para echar abajo y hacer, y vamos haciendo edificios, etcétera, etcétera. Es decir, además hay un trasfondo de seguir desarrollando toda la actividad privada sin importar el patrimonio. Y lo otro, hay una pregunta ahí que me llamó la atención que decía que por qué nosotros, algo como que redefiníamos nuestro... Reactualizar, si era posible reactualizar los guiones. Reactualizarlo de acuerdo digamos, al estallido, a la revuelta. Yo quisiera decirle a esa persona que en primer lugar nosotros fuimos muy activos en apoyar, incluso a la comunidad, nosotros nos pasó como 3 o 4 Álamos, que ni siquiera tenemos el sitio, recurrían a nosotros como organización porque los derechos humanos nos ubican como derechos humanos, entonces teníamos que estar en contacto con compañeros que eran abogados, en fin, o decir, tuvimos un rol activo, pero además hay otros que se transformaron en observadores de derechos humanos, se inscribieron e iban a ver a las cárceles, a las comisarías a los jóvenes. Y también hubo sitios como Londres 38, que tuvieron ahí que transformarse en centros, digamos, de primeros auxilios. Es decir, nosotros estamos presentes porque los derechos humanos son permanentes y lo estamos viendo cómo se violan nuevamente. Es decir, no es necesario que nosotros tengamos que renovar nuestro lenguaje porque los derechos humanos son permanentes y no son solamente los derechos, digamos, civiles, sino que también los derechos sociales. Y tenemos siempre una palabra sobre los problemas que hay en salud, en educación, etc. Claro. Yo quería comentar una cosa, además de lo que decían de la ley, es que llama mucho la atención la obstinación desde las autoridades por no querer dar espacio de diálogo. O sea, quedó en claro con el tema de esa encuesta súper rápida que sacaron para que validaran el proceso. Entonces yo creo que eso también se relaciona con lo que pasa ahora, como el no querer, de todas formas, establecer un diálogo con la gente, como miedo de alguna manera a darle un pequeño atisbo de poder a las personas para poder tomar decisiones importantes como esta. Y con respecto a lo del guión que dice Chaira, yo creo que primero comentar que la revuelta social no es algo que pasó el 18 de octubre bajo mi perspectiva, es algo que sigue ocurriendo. Que estemos conmemorando ahora, recordando lo que pasó, es más que nada porque hubo un estallido que de alguna forma como que truncó el ejercicio de poder ir a los distintos espacios a manifestarse, pero es algo que todavía está en proceso, aunque tengamos el plebiscito ahí
entre medio, la gente sigue saliendo a manifestarse. De hecho, durante la pandemia muchas personas siguieron saliendo a la calle. Lo que pasa es que eso no fue televisado, no se comentó en muchos lados porque no tenía la misma masividad. Pero yo siento que, como dice Chaira, lo que sucedió es que como no hay una entidad potente de derechos humanos, la gente en los distintos territorios reconoce estos espacios como los lugares para poder pedir ayuda, pero también sucedió, siento, que la gente comenzó a conocer estos lugares, como a saber su historia, qué valor tienen. De alguna forma sucedió un ejercicio al revés, como que las personas, más que nosotros como dedicarnos a definir el guión de nuevo, las personas comenzaron a asociarse a este lugar. Ahora, de todas maneras, las organizaciones siempre han estado volcadas a defender los derechos humanos en general. Y entendiendo el tema de la impunidad que hemos comentado, siempre se ha hablado como que esto es un tema que hay que seguir trabajando porque estaba ahí el miedo de que esto volviera a suceder. Entonces, en realidad es como parte de un hito que creo va a ser como dentro de la historia de todos estos espacios, pero en realidad hay una especie de continuidad y una lectura que ya veníamos haciendo. De acuerdo. Gracias, Catherine. Quería decir una cosa muy chica en relación al guión, ¿puedo? ¿O ya pasé mi tiempo? Quería hacer un par de intervenciones. ¿Vas a poder replicar de inmediato, dale. Karen? Simplemente es que recogiendo un par de preguntas que aparecen acá, que hay una muy general, pero a mi juicio muy válida respecto de lo que ustedes están planteando, que dice, ¿qué esperan del Estado? ¿Cierto? Y después dice otra persona, de qué manera sería suficiente o cómo el Estado podría cumplir a cabalidad su deber. De algún modo lo que ustedes están planteando, ¿cierto?, tiene que ver con esa interpelación al Estado, con esa pregunta por el Estado en esta fecha, ¿cierto? Prontos al 18 de octubre y prontos al 25 de octubre que mencionaba Catherine. Yo conectaría, si me permiten una breve intervención, ¿cierto?, conectaría con esa pregunta por la nueva Constitución, ¿cierto? ¿De qué manera se podría recoger estos planteamientos, esta pregunta sobre el rol del Estado en el contexto de este momento constituyente? Y a continuación hay otra pregunta que tiene que ver con la manera de nuevo en que recoge, ¿cierto?, la nueva ley, reconoce los sitios de memoria y lo que ustedes están planteando en términos del guión. Y yo me atrevería a preguntar también si acaso no se ha modificado la forma de hacer memoria, en cierto sentido, en tanto memoria activa. Quizás algunos tendemos a anquilosar lo que ocurre en los sitios de memoria, ¿sí?, a pensar que es como una curaduría museística, y en este contexto se ha transformado a que la gente ha estado yendo, como ustedes dicen, a estos lugares, interpelando a la gente que trabaja ahí, o que participa ahí, o que organiza actividades ahí, y de algún modo eso se constituye en la práctica en otra forma de hacer memoria. Entonces, ¿qué comentan a propósito de esto del Estado? Sería, creo, interesante para nuestra audiencia. La Karen que quería hablar. Karen, sí. Karen, por favor. Dos cosas, porque me parece bien interesante la pregunta del guión, porque es una discusión interna también de los sitios. ¿Qué hacer en un sitio de memoria una vez recuperado? ¿Quiénes, cómo, para quiénes y para qué? Es una pregunta que atraviesa todo el trabajo de los sitios, que no termina nunca y que está en constante discusión, precisamente porque los sitios están dialogando con el contexto social, político, económico en el que están insertos, si bien tienen una particularidad que es haber sido un lugar donde se violaban los derechos humanos en dictadura, y su memoria tiene mucho que ver con eso, las conmemoraciones. También las propias actividades de los sitios, las actividades artísticas, por ejemplo, van incorporando temáticas actuales que quizás no está en el guión porque no tenemos el rol, aunque sí hemos podido adelantar y visionar varias cosas, pero, por ejemplo, a través de una obra de teatro, muchas obras de teatro se dan en los sitios de memoria, y en las obras se abordan temáticas que quizás no están explícitamente en los guiones de un recorrido por, no sé, una visita guiada, por ejemplo, pero sí van complementando la postura del sitio respecto a, no sé, la temática mapuche, la temática, el feminismo, las mujeres. Entonces hay talleres, hay encuentros, hay conciertos, y me parece que eso es lo interesante de los sitios de memoria como espacio, porque
no solamente están entregando ahí la memoria de lo que ocurrió, sino que también están incorporando otras temáticas y están invitando a la comunidad, que es lo que decía Chaira, esto de la comunidad de 3 y 4 Álamos, que se suma y también comienza a hacerse parte del trabajo de los sitios de memoria. Y en ese sentido no es que uno cambie el guión acomodándolo al tiempo, sino que se van incorporando actividades al interior del sitio, discusiones, talleres que permiten abordar otras temáticas y vincularlas con el sitio. Y sobre el Estado, esta pregunta última, yo, a pesar de todo, creo en el rol del Estado, pero no es el Estado que tenemos ahora. No creo en un Estado neoliberal y yo creo que ese es el problema. Creo en un Estado que tiene que asegurar en su base los derechos humanos de todas, de todos, de todos. Y eso no está presente en la Constitución como algo tan relevante, no tiene el rol. Hoy, que nosotros como organizaciones de derechos humanos, creo, hemos demostrado deben tener los derechos humanos. No solo porque sabemos que es insuficiente, o sea, si no hay una fuerza armada que tengan un enfoque de derechos humanos, va a ser muy difícil porque van a ser siempre ellas las que tienen el uso de la fuerza y siempre es el Estado el que viola los derechos humanos. Entonces, si no tenemos la claridad de la base que debe tener un Estado que busca ser democrático, etcétera, que tenga a los derechos humanos en su como ADN, algo fundamental que no es transable, yo creo que esa es la única manera en que nosotros podamos avanzar. ¿No? Sabemos que es imposible y cuando uno trabaja en sitio y hace visitas, los estudiantes siempre te preguntan, ¿usted cree que esto puede ocurrir en algún momento de nuevo? Y en general, alguien pensaba como, no, imposible que vivamos lo que se vivió hace. Y claro, no se vive tal cual, pero las violaciones a los derechos humanos siempre van a estar. O sea, lo vimos ahora sistemáticamente el 18, pero ya estaba ocurriendo en el Gualmapu contra los niños, contra las niñas, contra las comunidades. Y son las mismas prácticas, montaje, persecución, detención, secuestro, violaciones de derechos humanos, abuso sexual, mucho contra las mujeres, contra las niñas, contra las estudiantes. Entonces, así ha funcionado el Estado, lamentablemente. Entonces, yo espero un Estado que garantice los derechos humanos y tenga un compromiso con la memoria y que sus instituciones valoren el trabajo que se ha realizado, que valoren la experiencia. Muchas veces a las organizaciones se las caricaturiza respecto a su trabajo, a lo que son, a quienes las integran. Y sin embargo, todo lo que yo tengo la plena convicción de que lo que se ha avanzado en este país en justicia, en memoria, en verdad es gracias al trabajo de las organizaciones y a pesar de las instituciones del Estado muchas veces, porque son muy pocos los... yo siempre rescato el trabajo de algunos equipos que estando en el Estado tienen un compromiso absoluto con los derechos humanos, entendiendo cuál es su rol de funcionarios públicos también. Pero no es la realidad y me parece que si avanzamos en eso, avanzamos a instalar el enfoque y la perspectiva de derechos humanos en el Estado, vamos a tener un camino avanzado. Gracias, Karen. Catherine o Chaira, ¿quieren intervenir ustedes? Sí, sobre esto también, porque como viene también un proceso que esperemos que sea lo más profundo posible dentro de lo que se puede dar de plebiscito, pero hay que tener algunas ideas, digamos, importantes, porque claro, no basta con nombrar los derechos en la Constitución o los derechos humanos en general. El Estado creo que tiene que darse los medios para garantizarlos, para respetar los medios jurídicos, medios de políticas públicas que importa, y para eso primero no puede ser un Estado subsidiario. O sea, hay que eliminar este Estado neoliberal, porque si no, no vamos a tener nunca una forma, digamos, de que el Estado sea capaz de darse los medios para respetar los derechos humanos. Eso yo diría que es una de las cosas fundamentales. Y como sitio de memoria, esperamos que no solo lo respete, que también lo financie, es decir, que nos permita mantenernos. Primero, entregarlos, porque hay lugares que están en manos de carabineros, de la Fuerza Armada, o como en el caso nuestro del Sename. Es decir, ¿en qué Estado democrático se le ocurriría poner niños detenidos en un lugar que fue
un centro de maltrato, de tortura y de presos políticos donde hay, incluso se han sacado y han desaparecido detenidos. Es decir, y tenerlos ahí y no han querido entregarlo. Entonces nosotros esperamos que, en primer lugar, que haya políticas verdaderas de memoria, y para eso tiene que entregar los sitios y ayudar a financiarlo. Nosotros no esperamos que todos nos entreguen. Nosotros también hemos sido capaces de mantenernos incluso así, de hacer actividades y todo, pero también que nos consideran como una ayuda en promoción de los derechos humanos y no como enemigos. Eso. Gracias, Chaira. Catherine. Sí, bueno, es súper impactante cuando se tienen estas conversaciones y vemos que al final lo que se pide es eliminar todo aquello que se instauró en dictadura. Entonces, eso tiene relación directa con los sitios de memoria. O sea, estas personas llegaron a estos lugares, fueron violentadas, desaparecidas, ejecutadas. A partir de todo eso que hoy en día estamos queriendo sacar de la Constitución, y es una lucha que tenemos para ratos, igual es importante comentarlo. Pero un poco para complementar lo que decía Chaira y Karen, yo creo que también hay un tema que los sitios de memoria han ido pidiendo al Estado hace rato, que es un tema de participación, y no una participación que sea consultiva, como, no sé, te pregunto tu opinión, y si es que, o como decía Chaira, aparecen al final para la foto, sino que una participación directa, de alguna manera que el Estado deje de ver a su pueblo como un enemigo. Y en ese sentido también quitar esa idea como de la seguridad nacional, donde la manera de mantener el resguardo es reprimiendo, como hemos visto en el último tiempo. Con Chaira hablábamos ayer un tema súper importante, que Benjamín, que es el chico que está dentro de 3 y 4, hablamos hoy día, que es el Centro de Internación Provisoria, no está reconocido como prisionero político, cuando su calidad sí lo es. Y esto está asociado solamente por esta idea de que tenemos que reprimir a aquellos que sean manifestantes que vayan en contra de un sistema que queremos mantener a pesar de todo. Y ha sido bien complejo en realidad. Pensemos que un chico que es menor de edad, claro, y imagínense para la familia qué significa eso. Entonces, y es impactante verlo también dentro de la corporación, como algunos se acordaban de sus familias en el tiempo de la dictadura, que iban a hacer el mismo ejercicio, ir a verlos, ayudarlos, darles cosas, y ver cómo esta familia se desgarra a partir de esto, o cómo incluso pasa lo que se dijo el 18 de octubre, como que despierta una visión política de decir, ya, aquí está pasando algo, quizás antes no era tan militante, ahora lo voy a hacer porque veo que esto que me está pasando a mí no es un caso aislado, es sistemático. Entonces eso también yo creo que tiene que estar garantizado por el Estado, como que deje de ver a su pueblo como un enemigo. Gracias, Catherine. De algún modo estas preguntas o estas respuestas que ustedes han dado a la pregunta respecto del rol del Estado conecta con otra idea que mencionaba la gente de Castro Abierto, que hacía esa pregunta general, ¿cierto?, de qué esperan del Estado, y que la ponía a continuación en el registro del soñar. Da para soñar, quizás. En esa dirección, ¿qué sueñan ustedes con respecto al reconocimiento del estado de los sitios de memoria? ¿Cuál sería el sueño si se hiciera realidad un sueño, cuál sería ese? Bueno. Hay sueños que no se pueden decir. Bueno, que se pueda decir en este bueno, ¿cierto? Y en esta transmisión. El sueño. Yo creo que en primer lugar, para mí por lo menos, el sueño es terminar con este estado, ¿no? Neoliberal y castigador. Porque no es solo los sitios de memoria, es decir, en este país no se puede manifestar. Cuando yo veo a los parlamentarios hablar de la violencia, o sea, pero yo he estado en manifestaciones tranquilas, pero no se puede, llegan las fuerzas especiales, te empieza a mojar, o sea, de oficio. Entonces, primero que nada, espero un Estado que cambie su concepto. O sea, el derecho a manifestar es un derecho que está digamos, establecido en los principios de derechos humanos internacionales. El derecho a la protesta pacífica. Y aquí no se respeta a pesar de que se han suscrito todos esos tratados, pero está en los tratados, de verdad, para leerlo. Entonces mi sueño primero es ese,
de que podamos ser ciudadanos, manifestarnos y todo. Y en segundo lugar, como sitio de memoria, que seamos reconocidos, que se forme una institucionalidad autónoma en que podamos nosotros discutir, ver qué es lo que vamos a hacer cada sitio o por grupos de sitios, en fin, que sea nuestra participación, pero además que haya una forma de financiamiento para actividades que nos consideren como, como contraparte, en el sentido de que nosotros somos quienes también podemos educar desde jóvenes por los derechos humanos, pero también por lo que es la ciudadanía, por lo que significa ser ciudadano. Ese es mi sueño. Gracias, Chaira. Karen, Catherine. Yo en ese caso lo que sueño primero, como bien particular, es que no existan más sitios de memoria como en el caso de 34 Álamos en Chile, que de verdad son escandalosos lo que sucede, que se hayan convertido en cárcel o estén en manos de militares, etc. Eso sería en primer lugar. Y yo creo que no es un sueño tan difícil de cumplir, lo que lo hace más terrible quizá, pero eso en primer lugar. Pero yo creo que si lo vemos ya a nivel macro, me gustaría que el Estado dejara de orientar su crecimiento en función de la explotación de la gente. Porque al final esta represión que vemos está basada en eso. O sea, la gente salió a la calle, salimos a la calle a manifestarnos por tener un poco más de dignidad. Y de pronto no era mucho lo que se estaba pidiendo y no se ha podido correr el cerco ni un milímetro. Y solo en función de eso. Entonces, en un futuro que este Estado se orienta en cultivar a las personas que están en este país, a entenderlo como no como un recurso a explotar, sino como una comunidad que tiene que armarse, un colectivo. Eso me gustaría a futuro. Gracias, Catherine. Karen. Mira, no sé si es sueño en realidad, porque en relación a los sitios de memoria y lo que el Estado tiene que ser, está súper claro. O sea, me gustaría que el Estado cumpliera lo que está definido tanto en nuestros propios informes de verdad como a nivel internacional, revisar a la experiencia. No es algo tan difícil, pero sí se requiere la famosa voluntad política, porque yo creo que el problema es que acá nosotros no tenemos un piso ético mínimo, que es condenar las violaciones a los derechos humanos. Y lo vemos constantemente en esta intención de equiparar, como las violaciones a los derechos humanos en otros lugares, las violaciones a los derechos humanos, entendiéndolas mal, porque, insisto, quien viola los derechos humanos solo el Estado. Cualquier otra acción entre civiles, entre personas, es un crimen y tiene también muy bien establecido cuáles son los mecanismos a seguir. Entonces, en ese sentido, tengo como esa claridad. En relación a los sitios de memoria, el Estado tiene muy claro lo que tiene que hacer, lo que espero es que lo cumpla, porque estamos bien en deuda, no hemos avanzado muy poco en los últimos 30 años y, insisto, lo que hemos avanzado ha sido gracias a las organizaciones de la sociedad civil, entonces que el Estado haga lo que tiene que hacer. Pero estamos también en un contexto que recuerda los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Y en ese sentido a mí me parece, mi sueño sería volver a algo similar a lo que se interrumpió hace el 73, cuando se instala este modelo de Estado actual. A mí me habría gustado tener la posibilidad de conocer esa otra propuesta de país que era consensuada, tanto que ahora se habla de los consensos. Bueno, el programa de las 40 medidas era un programa en teoría consensuado, después cada uno verá las responsabilidades que tuvo en cumplir ese programa o no, pero me parece que ese es mi sueño así absoluto, volver a esa posibilidad de Estado. Y invito a quienes quizás no lo han leído, porque uno habla mucho de las 40 medidas, pero yo no sé si todas y todos han leído el programa de la Unidad Popular. Algunos tuvieron la posibilidad de trabajar, como la Chaira, en este programa, lo conocen muy bien, pero creo que cuando uno se aproxima a lo que significó la Unidad Popular en Chile, más allá de una cosa que para mí es épica, sin duda, creo que es relevante ver qué se planteaba ahí, que ha sido tan demonizado, caricaturizado y que se ha responsabilizado como del fracaso. Y en realidad cuando uno ve que lo que se buscaba era cuidar los recursos naturales para
para el pueblo de Chile, para todo el pueblo de Chile, con énfasis, por supuesto, en quienes más lo necesitaban. O cuando ve la imagen que tenía Allende de lo que significaba o lo importante que era que la mujer pudiera trabajar y salir de la casa y no estuviera condenada a estar en su casa, me parece que es un programa efectivamente revolucionario y visionario. Entonces, si me preguntan un sueño en relación al Estado, es ese. Ojalá pueda recuperar en parte lo que significó el proyecto de la Unidad Popular. Muchas gracias, Karen. Quiero agradecerles a todas su participación en este conversatorio el día de hoy. Creo que es una muy buena forma de concluir esta reunión hablando de cuáles son sus sueños en relación al rol del Estado respecto de los sitios de memoria. Creo que es fundamental, porque además nos transmiten un poco esa experiencia y desde un registro muy vívido. Entonces, les quería agradecer, ¿cierto? Plantear que ha sido un verdadero aprendizaje para mí. Yo me voy con muchas inquietudes. Creo que la gente que ha participado como audiencia de esta conversación también, incluso se van con recomendaciones de lectura, como la que acaba de hacer Karen, ¿cierto? Entonces, eso no deja de ser valioso. Entonces, vamos a ir dando por cerrado este conversatorio, ¿cierto? Titulado Sitios de Memoria en la Emergencia, el patrimonio de los derechos humanos durante el estallido social y la pandemia. Como les decía al comienzo, este conversatorio está vinculado al proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, convocatoria 2020, folio 53 y 5326. Catherine Moya vinculada a ese proyecto, por cierto. Y agradecerles a todas y todos quienes participaron, quienes escucharon, quienes formularon preguntas el día de hoy. Ha sido un encuentro verdaderamente interesante y muy, muy valioso. Les agradezco nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Por la invitación. Gracias por la invitación.